Mi nombre es Paula Cifuentes, soy estudiante de la licenciatura en música del OPTC. El proyecto que desarrollé en la práctica pedagógica investigativa de profundización se titula Territorio, Cuerpo y Música Mestiza, Exploración de Sonidos y Ritmos Latinoamericanos. El proyecto se desarrolló en el Colegio Centro Pedagógico Mandala, ubicado en Tunja, en los grados de jardín a sexto. El objetivo general de este proyecto fue implementar un plan de trabajo que estuviese basado en la exploración de ritmos latinoamericanos y la elaboración de instrumentos no convencionales. Se desplegaron en tres específicos, que fue analizar elementos constitutivos de la música en sí, en la música andina y latinoamericana. El segundo fue implementar y hacer una búsqueda bibliográfica de los trabajos que ya existen acerca de estos ritmos latinoamericanos. Y el último fue diseñar un cancionero que plasmara y evidenciara todas las canciones abordadas en la práctica. El colegio maneja la pedagogía Waldorf, por tanto ordena las clases en 6 momentos específicos. Un primer momento está basado en un ritual que se hace una iniciación, una canción, una meditación. Un segundo momento es la narración o lectura de un cuento o un video. Es decir, si mi clase va a tratar sobre caracoles, puedo realizar la narración de un cuento sobre caracoles. El tercer momento ya sería la temática principal, es decir, si yo voy a enseñar una canción de la naturaleza de caracoles. El cuarto es la creación de una pieza gráfica o algo artístico con algún material. Entonces, si yo hice la elaboración, la narración de un cuento de caracoles, luego enseñar la canción de caracoles, por consiguiente, sería la elaboración de un caracol en origami, en plastilina. El quinto momento es hacer una actividad de contraste en el que se evidencie, digamos, elementos que se hayan abordado en la clase, como un mapa mental o trabajar ya sobre alguna libreta o un cuaderno. Este punto no se desarrolló tanto en música porque el, en el colegio se aborda de manera más empírica desde el sentir del cuerpo y cómo se puede explorar los instrumentos manualmente. Y el último momento es el desarrollo del pensamiento crítico, ya es la reflexión misma de la clase, de los estudiantes hacia el docente y en este caso el maestro en formación de su misma práctica. El proyecto, como lo mencionaba, se basaba o se extendía en lo latinoamericano, pero ya en la indagación bibliográfica me pude dar cuenta que había una necesidad por conocer las comunidades indígenas que aún siguen actualmente y se puede hacer como una vivencia o una exploración de su contexto histórico y musical. Por tanto, basados en el libro de Agua, Viento y Verdor, que es un libro que desarrolló el Ministerio de Cultura, nos basamos en cuatro comunidades, que eran la Embera Chamí, las Camenza, las Wiwa y una que no está en el territorio colombiano y que ya no existe actualmente, pero hay evidencia de su existencia, que es la cultura nazca. Este proyecto surge con la necesidad de empalmar lo que están los lineamientos curriculares de educación artística, es el hecho de ver el pueblo, cómo se refleja en el arte, cómo están allí plasmados sus historias, su evolución como su organización política, todos los acontecimientos por los que pudo haber pasado la comunidad. Entonces es el apropiarse de esos elementos que de antaño que estaban aquí surgidos y tal vez los desconocemos muchas veces. La metodología de este proyecto se basó en 4 líneas, que fue teórico-histórico, ritmo-entonación, construcción de instrumentos y montaje de canciones. Digamos que el teórico-histórico fue uno de los más importantes porque se abordaba no solo la clase de música como con las notas y eso, sino fue importante de dónde surgían esas comunidades indígenas. El ritmo-entonación hubo algo particular y fue lo distante que está con los conceptos de la música occidental, la música europea, con la afinación, el ritmo, la entonación. Entonces distamos un poco de esos preceptos que hay acerca de eso y los manejamos solo con los sonidos que pueden surgir del instrumento mismo, sin hacer comparaciones de otros instrumentos occidentales. Y la construcción de instrumentos, digamos, hicimos algunos ciclos, los realizamos con tubos de PVC
y con plastilina para la afinación, digamos, que requeríamos para la canción. También se manejaron instrumentos de caña, instrumentos de cerámica propios de, digamos, la cultura chipcha, es que lo usaban los hijos de los caciques. También pudimos disponer de una maleta del Banco de la República que se llama Música de la Vida, el cual contenía instrumentos prehispánicos como el firisay, algunas maracas, la importancia de, digamos, que se realizan también maracas en el colegio con el llamado de la lluvia y las semillas. Habían otros instrumentos ya del proceso de mestizaje, esos se abordaron claramente, pero no se le hizo énfasis por lo que ya expliqué anteriormente, que hubo una necesidad más de reconocer las comunidades que siguen actualmente y que siguen trabajando la música, no tanto como el virtuosismo, sino con una necesidad de construir y mantener la colectividad. Digamos que de estos procesos se puede aprender a hacer un aprendizaje de la escucha un poco más amplio, de respetar la palabra, de aprender de los instrumentos que precedieron a muchos que están actualmente, y se evidencia en los niños, digamos, en cada clase que ya reconocían muchos de los instrumentos que se habían trabajado, con los nombres, cómo se tocaban, de qué comunidad venían. En el área ya pedagógico hubo un enriquecimiento por la pedagogía Waldorf y la forma que se maneja en el colegio de la reflexión propia de la práctica y el constante aprendizaje de todos los docentes que hay en el plantel. Entonces fue una práctica muy importante dentro del proceso académico que se dio durante la formación académica.